Vale, muchas gracias Eduardo por por la invitación a este neurodúo, esta oportunidad de poder conversar, en este caso acá desde Santiago de Chile, en España. Súper interesante poder hacer este espacio de conversación de un continente al otro, compartiendo con toda la gente que se suma acá a conocer lo que nosotros queremos compartirle, conversando sobre todo lo que está relacionado con el trabajo colaborativo, cómo esto puede mejorar absolutamente todo lo que hacemos en las empresas. Entonces, bueno, lo que yo les voy a presentar lo he titulado Neuroconciencia Colaborativa, que es lo que están viendo ahí en la presentación. Y bueno, vamos con lo que les voy a presentar. ¿De qué contenidos vamos a hablar? Y esto va a ser como una revisión a nuestro cerebro. Vamos a hablar de, en este caso, de conciencia social, vamos a hablar de emociones, de empatía, de neurobiología y un poco sobre lo que es la conciencia social. ¿Qué es la conciencia social? Y aquí quiero partir con dos preguntas. ¿A quién le gusta obedecer? Como primera pregunta, como para que lo reflexionen un poco. Y si después, ¿qué pasa si yo les preguntara a quién le gusta colaborar? Son dos preguntas súper diferentes y ambas responden en este caso al mismo tema, que es nuestra naturaleza social. Porque en general eh, a ninguno como por naturaleza nos gusta obedecer, pero sí, de por sí a todos nos gusta colaborar. En este caso eso habla de nuestra naturaleza que está relacionada entre lo que es el trabajo colaborativo, y en el fondo está relacionado en diferenciar lo que es la vocación con la competencia. Y eso está muy vinculado a poder reconocer al otro como un otro, porque muchas veces estamos muy acostumbrados al trabajo competitivo y a competir derechamente con los demás, pero no estamos tan acostumbrados a aceptar y tener la mirada de entender al otro como un legítimo otro, como lo plantea en este caso Humberto Maturana, que nos plantea la diferencia de la colaboración con la competencia, que está en nuestra naturaleza, en este caso, biológica, porque nosotros somos biológicamente seres sociales, o sea, está en nuestra esencia. Y de ahí yo lanzaría otra pregunta, eh, y es, ¿por qué creen ustedes a lo mejor que somos seres sociales biológicamente? Bueno, nuestra naturaleza social viene, en este caso, desde muy atrás, y en esto les quiero presentar un ejemplo, porque de repente uno dice, ¿por qué somos biológicamente seres sociales? Y eso viene, en este caso, desde nuestra esencia biológica. Y aquí les voy a citar el ejemplo, si ustedes visualizan o conocen la diferencia entre un perro y un lobo, probablemente saben algunos de ustedes que el perro evolucionó del lobo. ¿Y por qué creen que evolucionó del lobo? ¿De dónde vendrá esto? En este caso, el lobo se movía, era cazador, y el perro uno ve que actúa absolutamente diferente, o sea, tiene una naturaleza y comportamiento distinto. Lo que pasó fue que el lobo vio, digamos, bien remontando un montón de años atrás, que si se ponía a competir, desde la naturaleza competitiva con el hombre y luchaba, el hombre lo cazaba y lo mataba hasta el momento que se dio cuenta que no podía competir contra él porque si no se iba a perder como especie y decidió en este caso atacar por otro lado que fue en el caso desde el amor. ¿Y cómo lo hizo? En este caso desde el amor, derechamente por evolución, porque él buscó evolucionar en este caso y atacar desde el amor y desde ahí el hombre lo sumó como un compañero, como un par en este caso, y eso le permitió poder sumarse a todas las actividades que hace, en este caso el hombre y todo lo que hacemos hoy con nuestros perros. Bueno, ¿por qué somos seres sociales? Y en este caso hay diferentes temas que están vinculados a nuestra naturaleza social, como el trabajo en equipo, contagiar a otros, activos versus pasivos y emociones versus satisfacción. ¿A qué se refiere eso? Estamos acostumbrados en nuestra naturaleza, que viene también, si nos remontamos a tiempo atrás, a cómo nos agrupábamos y cómo empezamos a protegernos y a defendernos entre nosotros mismos. Y eso está
desde adentro, o sea, está en nuestra biología, lo empezamos a hacer desde las primeras tribus que existieron, en este caso en la prehistoria, de empezar a ayudarnos a trabajar donde algunos tomaban en cuenta a otros y otros no, pero eso nos permitió evolucionar como especie y poder protegernos. O sea, el trabajo colaborativo no se enseña, sino que está en parte de nuestra naturaleza, tiene que ver con nuestra evolución, tiene que ver en este caso con protegernos entre nosotros, que básicamente es lo que nos permite crecer y evolucionar. Porque como seres humanos, si nosotros empezamos a mirar lo que visualizamos dentro de nuestro cerebro, a lo que reconocemos, en este caso como inteligencia, nosotros vinculamos la inteligencia muchas veces a la parte de pensar, pero la inteligencia no solo está referido al trabajo cognitivo, sino que también se habla de inteligencia colectiva y eso está vinculado a estas habilidades sociales que empezamos a desarrollar también desde, en este caso de la prehistoria, que nos permitió generar habilidades sociales, generar lo que es conciencia colectiva o conciencia social, que tiene que ver con pensar, pensar en los demás, pensar en el otro. O sea, ya dejar de pensar en nosotros mismos, sino que empezar a pensar en los demás y generar esta conciencia. Y ahí uno empieza a decir, ¿pero qué es la conciencia? ¿A qué se refiere la conciencia? ¿De dónde viene? No sé si algunos de ustedes se lo habrá preguntado, pero la conciencia está diferenciada de dos lados. O sea, uno, lo que se refiere a como conciencia, que es monitorear nuestra mente, saber qué es lo que estoy pensando. Y por otro lado, cuando quiero pensar o hacer conciencia de lo que piensa el otro, es suponer cuál es la mente del otro. O sea, aquí podemos diferenciar a grandes rasgos dos tipos de conciencia, por así decirlo, aunque la conciencia es un tema que da para largo. Solamente quiero bajar en temas de lo social y que ustedes reconozcan que hay dos tipos de conciencia. Una a nivel personal, cuando uno habla de metacognición, o sea, me refiero a mi mente, mi conocimiento, y eso está referido derechamente a hacer una reflexión interna, qué es lo que yo estoy pensando sobre mí mismo, o sea, es mi propio pensamiento. Y la diferencia es la otra conciencia que está vinculada a la conciencia social, que se conoce como teoría de la mente. Y eso se refiere a monitorear la mente del otro, observar la conducta del otro y suponer qué es lo que debería estar pensando o cómo lo estará pensando. Y eso absolutamente todos lo traemos desde muy niños. Y todo eso viene desde nuestra esencia, que está relacionado en este caso a nuestro comportamiento neurobiológico. Bueno, y dentro de eso mismo, ¿cuánto a lo mejor ustedes se conocen? Porque uno dice reconocerse, dice conocerse respecto a este comportamiento, a esta conciencia, pero en realidad, ¿cuánto conocemos o cuánto reconocemos parte de nuestro comportamiento biológico a nivel cerebral, a nivel de lo que nos pasa, de lo que habitualmente vivimos? Siempre separamos entre razón y emoción. Generalmente estamos hablando de eso. Tenemos el lado racional y tenemos el lado emocional, que es lo que todos conocemos, y desde ahí generalmente nos movemos. Pero si nos hacemos la pregunta sobre cuál será la principal función del cerebro, o sea, más allá de todos los aspectos que ya conocemos, biológicamente nuestro cerebro tiene una función. Y siempre me gusta hacer mucho esta pregunta porque no siempre hacemos conciencia de cuál será esta principal función. Y la principal función efectivamente es la supervivencia, por eso me gusta mucho usar esta gráfica también, que muestra al hombre en las cavernas. Bien, nuestro cerebro lo que hace derechamente es, como función principal, mantenernos con vida, mantenernos vivos, y eso viene desde esas funciones que ocurren desde la prehistoria, y desde ahí se empieza a desarrollar nuestro cerebro, y ahí podemos hablar de, en este caso, el cerebro triuno, que habla de 3 niveles en este caso. A un primer nivel, que es el que tengo marcado en verde, que se refiere al cerebro reptil. A un segundo nivel, el cerebro emocional, o cerebro mamífero. Y un tercer nivel que se refiere a el cerebro humano en este caso. ¿Ya? Eso está referido, está muy vinculado a nuestro cerebro evolutivo, o sea, cómo nosotros fuimos, cómo nuestro cerebro fue evolucionando desde un primer cerebro reptil que está vinculado a todos nuestros instintos, un segundo nivel que se refiere a todo nuestro cerebro emocional, donde en este caso a nivel del sistema límbico es donde está ocurriendo toda nuestra actividad hormonal y neuroquímica, donde se dispara todas estas sensaciones, y finalmente viene esta última corteza, que es el neocórtex o corteza nueva, que se refiere
a toda esta masa gris arrugada que todos conocemos como cerebro, es la última parte evolutiva del cerebro. Lo interesante es conocer que así como evolucionó nuestro cerebro, nosotros también funcionamos, o sea, todo estímulo que llega hacia el cerebro parte en primer lugar desde, en este caso, el cerebro instintivo, luego hacia el cerebro emocional y finalmente hacia el córtex. De igual forma, cuando uno está frente a un peligro ante supervivencia, uno puede hablar que el primer cerebro sería como el cerebro egoísta, por así decirlo, y el cerebro de más arriba, el cerebro social. ¿Por qué? Porque cuando actuamos de manera más instintiva, solamente estamos pensando en nosotros mismos. Nuestra parte más egoísta se refiere a nuestra parte instintiva, a nuestra primera parte evolutiva, y nuestra parte más evolucionada, que es la parte racional que le decimos, donde están todas nuestras funciones ejecutivas, es cuando ya estamos conectados desde ahí, estamos pensando mucho más en el otro. Ese sería como nuestro cerebro más social. Y de esa forma, digamos, para que ustedes vayan haciendo conciencia y también lo vayan reconociendo. Muchas veces cuando uno cae en actos de pensar en uno mismo, lo que estoy haciendo básicamente es bajar a mi primer cerebro egoísta, donde solamente estoy pensando en mí mismo por función principal, supervivencia, porque alguna situación se produce como amenaza, entonces pienso en defenderme, o sea, es una acción natural que hace mi cerebro. A diferencia cuando estoy con mis áreas cubiertas a un nivel más elevado, yo puedo conectar ya con mi cerebro más racional y empiezo a pensar en los demás y ese sería ya mucho más vinculado a lo que es mi cerebro social en este caso. En ambos casos esto está referido a nuestras emociones o nuestra neurobiología emocional. Desde ahí viene todo el movimiento de emociones, sentimientos, que normalmente son palabras que siempre usamos, pero la pregunta que yo les diría es, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Si son palabras que ambos usamos cotidianamente, o sea, todos usamos, hablamos de emociones, hablamos de sentimiento, pero ¿entendemos qué es cada palabra? ¿Reconocemos lo que es emoción? ¿Reconocemos lo que es sentimiento? Bueno, parte de lo que quiero compartirles es ya empezar a aprender y diferenciar que la emoción está relacionada directamente con algo más físico, tiene que ver con algo más corporal, y el sentimiento con algo más psicológico, o sea, con algo que ocurre a nivel mental. La emoción es mucho más fuerte, se vive, es mucho más intensa y más rápida, y el sentimiento dura mucho más tiempo. O tal como cita Antonio Damasio, dice, la emoción es el teatro del cuerpo y el sentimiento el teatro de la mente. Una forma simple de explicarlo es cuando yo hago una emoción, se transforma en sentimiento. Ahí les dejo ahí a Antonio Damasio, un tremendo libro si quieren leerlo respecto a neurobiología de las emociones, porque él empieza a citar parte de esta diferenciación de las emociones en este caso. ¿Cómo entendemos qué son las emociones? Las emociones en realidad es un tema que nos podría dar para largo, pero tenemos que aprovechar el tiempo acá al máximo. Lo que les decía, cuando yo hago consciente una emoción, que una emoción es un proceso inherente al ser humano, cuando lo hago consciente se transforma en sentimiento. En este caso la emoción podría decir que es el sistema guía, nuestro sistema guía, lo que permite en este caso identificar para poder acercarnos o evitar ciertos estímulos del mundo. O sea, mi emoción es lo que a mí me avisa, esto sí, esto no, debo alejarme de esto, debo acercarme al otro. Mi sistema guía, mi sistema emocional es lo que me permite poder entenderlo. Y tal como cita Maturana también, la emoción en este caso es el fundamento de todo hacer. Cuando uno empieza a visualizar y entender qué es la emoción es el fundamento de todo hacer, incluso el razonar. O sea, razonamos desde nuestra emoción, tal que los tres cerebros, primero el instintivo, luego el emocional y finalmente el racional. Es la última parte que hace nuestro proceso, en este caso cerebral, es la parte de lo racional. Y tal como cita Maturana, que la emoción en este caso es parte del razonar. Ahí está Humberto Maturana, biólogo en este caso chileno también. Un tremendo libro por si quieren conocer un poquito más sobre la biología de nuestras emociones, otra mirada también desde el punto de vista biológico. Ahí también me gustaría contarles cómo separamos las emociones. Uno habla de un montón de emociones, un montón de sentimientos, y hay ciertos autores que nos han permitido ordenar y diferenciar y poder entender más claro cuáles son las emociones. Hay un montón de tipos de emociones. Pero aquí yo les quiero mostrar un ejemplo, porque de verdad aquí hay muchos temas. Es una forma que separa el doctor Paul Ekman, donde nos muestra 7 emociones básicas. En este caso, la rabia o la ira, la tristeza, el miedo, el asco o desagrado,
La sorpresa, la alegría y un neutro o normal, que en inglés Ekman le llama contempt, que se refieren a estados emocionales. ¿Cuál es la gracia que tiene Ekman que genera esta clasificación? Que él ha hecho uno de los estudios más grandes a nivel mundial sobre reacciones faciales frente a estímulos emocionales. Entonces, de acuerdo a esto, poder generar clasificación. Y eso lo hace desde una mirada absolutamente global que nos permite entender los diferentes tipos de emociones. Ahora, desde cómo nos emocionamos, bien, empezamos a visualizar lo que nos pasa con el otro. Y ahí viene parte importante de lo que hablamos, la empatía. ¿Qué nos pasa y cómo se conecta en este caso la neurociencia con la empatía? Desde ahí quiero citarles, para iniciar este tema, una frase que se salió en una conversación con una amiga que trabaja acá en la Teletón en Chile, que conversando me dice, lo que nos hace a todos iguales es que todos somos diferentes. Y me encanta esa frase, porque efectivamente, si nosotros nos vemos hacia el lado, quienes estén más acompañados, ojos, nariz y boca, pero todos tenemos rostros diferentes. De igual forma ocurre en nuestro cerebro, o sea, todos tenemos frontal, parietal, occipital, pero tenemos conexiones de red totalmente diferentes, o sea, no somos iguales, somos todos diferentes, y la magia está en el complemento que uno puede hacer con el otro, de empezar a entender al otro como un otro y que juntos podemos generar, en este caso, ese complemento. Pero desde ahí, desde entender las diferencias, era preguntarles qué es la empatía, cómo reconocemos la empatía. Y hay una descripción como bastante básica que todos conocemos en torno a lo que es la empatía, que es ponerme en el lugar del otro. Para mí la empatía es ponerme en los pies del otro. Eso es como lo que todos conocemos de lo que es la empatía. Pero lo que nos convoca tiene que ver con lo neuro. Entonces yo les diría, ¿qué pasa desde la biología? ¿Cómo funciona la empatía desde la biología en este caso? De ahí yo quisiera preguntarles si ustedes han escuchado sobre las neuronas de espejo, o que se lo pregunten. Bueno, ahora les voy a contar un poco de qué se trata. ¿Qué son las neuronas de espejo? Porque probablemente alguno escuchó, bueno, sobre eso, y eso nos dice mucho de lo que somos. Yo les hablaba que nosotros, o la función principal del cerebro, es la supervivencia, mantenernos con vida. Y desde esa función de supervivencia también, lógicamente, se desprende la función de las neuronas espejo, que está relacionada con la función biológica, en este caso, de la empatía. ¿A qué se refieren las neuronas espejo? Les doy el caso, no sé si se han visto dándole comida a un niño y el niño empieza a abrir la boca y uno empieza a abrir la boca igual que ellos, así, ¡ay! Y uno empieza a imitar lo mismo, o uno se agacha para hablar con los niños, o uno bosteza y el otro bosteza, uno sonríe, el otro sonríe. Toda esta actividad de espejarse en el otro, este mirroring que se genera, tiene que ver con las neuronas espejo. ¿O quién no se ha puesto a ver una película de terror? Y no sé si han fijado, uno pone, está en la cama, pone la película, y yo sé que es una película, yo sé que es el televisor, yo sé que estoy en mi cama, pero pasa una escena de terror y uno salta, y uno se asusta, y uno le da miedo, y es como que estuviera ahí. Pero esto me pasa igual, y yo salto igual, y me asusto, y lloro, y me emociono, y me pasa casi como que... Bueno, esa es parte de la función propia de las neuronas espejo. Lo mismo ocurre con la alegría, cuando están los demás felices y también se alegre el ambiente. O viceversa, ¿a quién no le ha pasado que uno anda súper feliz, súper happy, llega a la oficina todo estresado y uno se estresa? Y eso tiene que ver con esa respuesta de las neuronas espejo que está vinculada en este caso a la supervivencia. Pero por otro lado también, vinculada a la misma empatía, desde entender cómo funcionan las neuronas espejo, también está esa empatía de entender las diferencias que tenemos. Hay diferencia de empatía y de género en este caso, ¿o no? ¿Habrán ciertas diferencias entre el cerebro femenino y el cerebro masculino? Yo creo que todos sí las conocemos y de repente a lo mejor puede que les dé risa, pero sí, efectivamente hay diferencias entre ambos cerebros, tenemos comportamientos súper diferentes. Y si bien conocemos cierta empatía, a veces la empatía en algo tan cotidiano como reconocer estas diferencias de género, cómo se logra esta empatía, sobre todo en un mundo donde se empieza a marcar mucho más todo lo que tiene que ver con igualdad de género. Bueno, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo lo entendemos? Yo creo que se hacen alguna idea viendo esta imagen, donde uno ve a la mujer mucho más multitasking y el hombre haciendo una sola tarea. Bueno, eso viene también desde nuestra biología, nuestro cerebro evolutivo. Viene, si uno visualiza de el hombre en las cavernas, bueno, ¿cómo evolucionamos para llegar a esto? Nosotros somos diferentes, digamos. A nivel de género tenemos cerebros inevitablemente que son diferentes, que es lo que nos condiciona a tener
acciones y actitudes diferentes. Y eso viene desde el hombre en las cavernas. Uno podría identificar que en el cerebro masculino hablamos de visión de túnel y en el cerebro femenino de visión periférica. ¿Cuál es la historia en este caso de estas cosas? El hombre en las cavernas era cazador y decía, yo cazar mamut, un solo objetivo, una sola acción. Y el cerebro femenino, a la cual la acción de la mujer o el rol, en este caso en las cavernas, tenía que quedarse en la caverna, mantener el fuego, cuidar a los niños, recoger, era recolector, tenía que recoger frutos, tenía que hacer múltiples tareas. Y eso desarrolló esta visión periférica y en el hombre esta visión de túnel para generar un solo objetivo, así se conoce a nivel general. Y eso viene desde nuestra evolución del hombre en las cavernas, pero eso generó también diferencia en nuestra evolución cerebral y eso se fija de una manera bastante evidente en un área del cerebro, a nivel, digamos, de anatomía, un área que une ambos hemisferios, que está al centro del cerebro, que se conoce como cuerpo calloso. En el caso de los hombres, el cuerpo calloso es mucho más delgado y en el caso de las mujeres, el cuerpo calloso es mucho más ancho. El cuerpo calloso es un área que, en el fondo, tiene múltiples conexiones que permite traspasar información de un hemisferio a otro. El cuerpo calloso de la mujer, al ser más ancho, hace que la mujer pueda estar interpretando más conexiones entre ambos hemisferios y más información de un lado al otro. En cambio, en el cerebro masculino, solamente puedo estar casi pasando una señal de un lado al otro. Por eso uno no puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, lógicamente. Pero la mujer sí está procesando constantemente mucha información. Y eso, digamos, tiene que ver por esta actividad que le permite el cuerpo calloso. Si ustedes lo visualizaran, no hiciéramos la analogía, el cuerpo calloso de la mujer es como que fuera una gran autopista de 3 vías por lado, y el cuerpo calloso del hombre es como una pequeña callecita lateral de una sola vía. Entonces, lógicamente se traspasa más, hay más tráfico en el cuerpo calloso de la mujer y hay menos tráfico en el cuerpo calloso del hombre. Eso permite que la mujer necesite también tener más información ante una toma de decisión y el hombre necesita solamente producto, precio y listo. Tiene que ver con esos comportamientos que nos hacen diferentes y en este caso está referido a la neuroanatomía, pero también lógicamente hay diferencia a nivel de actividad hormonal y neuroquímica. Todos reconocemos también lo que se diferencia a nivel de testosterona en los hombres y estrógeno en las mujeres. Y, bueno, hay mucha diferencia. En eso lo que nos hace iguales es que somos absolutamente diferentes y desde ahí lo que tenemos que sumar es lo que está vinculado derechamente con lo que es el trabajo colaborativo. Y de eso quiero contarle un poco sobre ese neuroliderazgo colaborativo. ¿A qué se refiere eso? Porque el liderazgo es como tomar un solo lado, pero lo colaborativo tiene que ver con lo opuesto. Entonces, ¿cómo podríamos entender qué es el neuroliderazgo? O cómo a lo mejor lo hago yo desde mi mirada, tiene que ver con entender a qué se refiere neuroliderarnos, que está referido a conocernos, que por un lado es tener conciencia a nivel biológico de lo que somos seres vivos, un poquito de lo que yo les estaba comentando, de hacer gestión de nuestras propias emociones, porque yo no puedo controlar mis emociones, lo que puedo hacer es controlar mi conducta en torno a reconocer en la emoción que estoy viviendo, generar orientación positiva en torno a ese mismo estado emocional, sino que gestionar a favor de que ocurran o que nos pasen cosas positivas y generar el trabajo colaborativo con otros, o sea, generar esa conciencia social, pero eso parte primero desde yo liderarme, o sea, desde yo conocer mi emoción para yo estar más tranquilo y eso es lo que me permite estar en un mejor estado mental para poder entender al otro. Entonces, ¿cómo podría o de qué forma puedo neuroliderarme? ¿De qué forma puedo a lo mejor yo conocerme? Les voy a dar aquí algunos tips y con esto ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo puedo neuroliderarme? Primero, generar un trabajo de autoobservación. Uno dice, sí, observo. No lo hacemos generalmente a conciencia. Generar autoobservación de cómo me siento, de autoobservar mi emoción. Eso significa detenerme y pensar y decir, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué me pasa? ¿Quiero esto? ¿No lo quiero? Pensar antes de actuar. Y uno dice, ya, ¿pero cómo? ¿Cómo? Uno muchas veces cuando tiene ira o está enojado, uno dice, ya, ¿pero cómo hago esto? Si, pues lo que pasa es que cuando uno está enojado, sobre todo, y hago el paréntesis, uno es mucho más reactivo, porque de nuevo, bajo al primer cerebro, que es el cerebro instintivo, que me lleva a ser como en este caso mi cerebro egoísta, que me lleva a solo pensar en mí y soy reactivo. Y lo que tengo que hacer ahí es detenerme, pensar, reflexionar en torno a eso y después actuar. Pero ¿cómo lo hacemos? Y aquí les voy a dar con una imagen para que ustedes lo recuerden y puedan tener también esta presentación de recuerdo. Primero ocurre la situación.
Vamos a pensar que este es cualquiera de ustedes, solamente para identificar ciertas partes de la cabeza que están vinculadas a nuestros sentidos y cómo puedo liderarme pensando en cómo funcionamos. Eso tiene que ver con funcionar desde abajo. ¿Cómo lo hago? Pensar primero. Para que ustedes tengan, ojalá se lleven de recuerdo también esta imagen que sigue en este caso unos pasos. Lo primero que hago es pensar en este caso, ¿cierto? O sea, llega la situación, primero la pienso, primero acá arriba. Y la trato de mantener acá arriba, antes de hacer nada, solamente la mantengo arriba. Luego tiene que ver con la parte de observación, ¿qué es lo que pasó? O sea, una vez que la pienso, genero observación. Traten de pensar en la vista, ¿qué viene después el cerebro? La vista, más para abajo de la cabeza. Observo la situación. Luego me pongo a escuchar, o sea, ver y escuchar en torno a reconocer, observar la situación antes de... Y finalmente, cuando ya pude pensar y pude observar, y tengo observación completa en este caso de lo que ocurrió, hablo en este caso, o actúo. Pero primero pienso, observo y finalmente actúo. Es una forma como un neurotip, por así decirlo, para que ustedes a lo mejor puedan estimular este trabajo colaborativo sin muchas veces pasa meter las patas antes digamos, cuando nos damos cuenta demasiado tarde, ¿ya? O sea, primero pensar, observar y finalmente actuar, o sea, pensar antes de actuar. Entonces lo que hay que hacer es detenerse, porque de repente uno es reactivo y solamente expresa y no siempre ocurre de la manera más adecuada. Bueno, en el trabajo que estoy haciendo va mucho detalle en todo esto. Esto es como una pequeña conversación para que se genere reflexión en torno a este tema, pero ¿cómo se aplica? Uno de repente empieza a hablar y dice, ya, pero ¿cómo aplico todo esto? ¿Cómo lo puedo bajar? ¿Cómo lo puedo estimular en la empresa? Y aquí hay muchas cosas que se pueden hacer cuando uno tiene más tiempo y cuando uno tiene también la posibilidad de interactuar persona a persona. Esta conversación es para poder generar en ustedes una reflexión en torno a este tema, en torno a reconocer ciertos procesos biológicos, pero lo ideal es generar talleres en este caso, y aquí yo les cuento a rasgos generales, los trabajos que estoy haciendo acá en Chile y parte de Latinoamérica, está referido a hacer talleres o lo que le llamamos neuroexperiencia, donde ponemos en práctica gran parte de lo que aquí les comento a nivel biológico, y esto se baja en talleres, prácticas, donde hacemos neuroliderazgo, donde estimulamos trabajo colaborativo, donde ustedes pueden ver aplicado entre ustedes y sobre todo entre el trabajo en equipo, cómo a partir de reconocer esto y cómo a partir de ejercicios prácticos, como este pequeño ejercicio que ahora por cámara se los puedo decir, porque para la otra necesitaríamos estar todos juntos y tener algunos materiales para desarrollarlo, cómo poder bajar esta información desde poder entender cómo funciona y cómo podemos también generar el trabajo colaborativo hacia otros, cómo puedo estructurar una experiencia dentro de lo que es el trabajo en mi empresa y cómo a partir de esa experiencia y trabajo colaborativo podemos beneficiar, digamos, desde a nosotros a beneficiar al equipo completo y se beneficia a la empresa completa. Solamente como cierre, porque aquí hay mucho que tiene que ver con el trabajo colaborativo, la empatía, la conciencia social, que hago la bajada de ciertos temas por los que pasé de una manera un poco rápida para que fueran conociendo y tuvieran ciertas nociones de ciertos temas. El trabajo siempre parte por uno. Parte por uno. ¿Se acuerdan? Neuroliderarme, conocerme, autoobservarme, reconocerme, reconocer mi emoción para poder, en este caso, poder generar después mi actuar. Primero pensar, procesar, observar y finalmente actuar. Una vez que yo estoy resuelto y lo tengo claro y me conecto con mi emoción positiva, por biología, neurona espejo, voy a contagiar positivamente a los demás. Si contagio positivamente a mi equipo contagia a su equipo y ese equipo contagia en este caso a los clientes. Pero ¿qué pasa si yo estoy en la emoción negativa? Lo que voy a contagiar, neurona espejo, biología, es emoción negativa, en este caso hacia mi equipo, y mi equipo va a generar y va a contagiar emoción negativa hacia los clientes. Entonces aquí la reflexión más grande que quiero dejarles es tiene que ver con primero yo reconocerme y conectarme con ese estado emocional positivo, porque si espero que eso es lo que le llegue a mis clientes y espero tener eso en mi equipo para que funcionen de la manera más óptima posible, parte por mí, parte por estar yo neuroliderado, por así decirlo, por estar yo en una emoción positiva, porque por biología se va a contagiar igual. Nuestra biología es así, o sea, cuando estamos todos estresados, esto se estresa rápido yo les hablé de supervivencia, la supervivencia en este caso es lo que nos hace tener que defendernos frente a una amenaza, frente a un peligro.
Entonces, estas neuronas espejo funcionan automáticamente por biología. Lo que hay que hacer es evitar este estrés porque por naturaleza biológica se va a contagiar inevitablemente más rápido y lo que hay que hacer es bajar un poco, templar, conectarnos con ese emocionar más positivo y desde esa emoción positiva inevitablemente vamos a contagiar a nuestro equipo y a contagiar a todos los clientes y a toda la gente a la que queramos llegar. Bueno, les comparto dentro de este tiempo que tuvimos esta reflexión, de esta presentación, ojalá también les pueda llegar a ustedes toda la presentación, están mis datos ahí, por cualquiera que quiera escribirme y conocer parte del proyecto que estamos realizando acá en Chile a partir de entender la neurociencia y compartir el trabajo colaborativo, valga la redundancia, pero es principalmente, y aquí apelo a un tema súper personal, lo que más quiero compartir es y estimular lo que es el trabajo colaborativo, porque lo único que hace el trabajo colaborativo y el compartir en este caso es beneficiar a todos. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder presentar acá, de poder conversar en directo con, ojalá la mayoría de gente que haya podido estar viéndonos, por hacer este neurodúo, esta experiencia que ojalá la repitamos en otra instancia. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron viendo acá, muchas gracias Eduardo por esta oportunidad. Bueno, y ahora me despido y les doy el pase con Eduardo que tiene que contarles otra mirada también complementaria al mismo tema que estamos hablando. Así que muchas gracias, le dejo el pase con Eduardo. Gracias a todos.